hemos venido incursionando en el tema de finanzas climáticas muy fuertemente desde hace unos años. Como les decía, es una escuela, la universidad en general, pero en particular la Escuela de Economía y Finanzas y los programas de posgrado se destacan por su nivel de internacionalización, una alta movilidad tanto de docentes como de estudiantes, como lo ven allí. Tenemos una de las grandes fortalezas de los programas de posgrado de la escuela, son los convenios que tenemos con las universidades extranjeras, convenios de doble titulación. Por ejemplo, la maestría en Administración Financiera tiene convenio de doble titulación con la Universidad Carlos III de Madrid, con Brandeis University, con la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en el programa de Banca y Finanzas. La maestría en Economía Aplicada y la maestría en Economía tienen convenios de doble titulación con la Universidad Católica de Lovaina, con la Universidad de Essex, la maestría en Ciencias en Finanzas también con ambas. Tenemos un convenio también con American University. Así es que esta es una de las, digamos, yo creo que de las grandes fortalezas, y yo los invito a que quienes están en programas de posgrado aprovechen estas oportunidades. Yo creo que aquí les tengo algunos ejemplos. Exacto, aquí están. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de personas que ya se han ido con estos convenios o que han venido, por ejemplo, con el convenio de la Universidad de Göttingen, han venido estudiantes de maestría, con el convenio de Tilburg, por ejemplo, del doctorado, se han ido estudiantes a trabajar en el doctorado en la Universidad de Tilburg. En la Universidad Católica de Lovaina tenemos un número de estudiantes que ha ido a hacer la doble titulación, tanto en la maestría en Economía como en la maestría en Economía Aplicada, y en la maestría en Administración Financiera también. Fíjense que el convenio de doble titulación con la Pompeu Fabra es un convenio muy favorable, en el sentido de que el estudiante tiene que tomar muy pocos créditos allá para tener el doble título, así es que fue una negociación muy favorable, producto de la buena gestión pues de los coordinadores de la maestría. Ya tenemos un estudiante haciendo este convenio, también tenemos ya una estudiante que se va becada a Brandeis University en medio del convenio que tenemos con ellos. Así es pues que tenemos muchas oportunidades para que ustedes hagan un intercambio, hagan una experiencia internacional o hagan una doble titulación. Esa es como una gran fortaleza, y yo los invito a que aprovechen esas oportunidades. Como parte de la internacionalización de la universidad, pues también tenemos permanentemente visitantes internacionales de muy alto nivel. El profesor Roberto Rigón, que muchos de ustedes lo conocen, que está en Sloan School of Management de MIT, Chris Blackman de la Universidad de Chicago, en fin, Paulina Restrepo del FED de San Luis. Estos son solamente los que vinieron el año pasado, para darles un ejemplo, digamos, un puñado de los que vinieron el año pasado. Vinieron muchos más. Voy a pasar muy rápido por los eventos a los que ustedes pueden tener acceso al ser estudiantes de la Universidad de desde la Escuela de Economía y Finanzas. Todo el tiempo estamos organizando, coordinando eventos, conferencias de muy alto nivel. Tuvimos el año pasado una conferencia de microeconomistas al que vinieron personas de 22 países, 131 asistentes, en fin. También tuvimos una similar, tuvimos la segunda edición del capítulo latinoamericano de la International Finance and Banking Society en nuestra universidad. Esa conferencia tuvo un special issue en el Journal of Financial Stability, vinieron 83 asistentes de 20 países. Fue, mejor dicho, algo muy importante, y nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir a estas conferencias. Tuvimos no solo conferencias académicas, sino también un panel de policy. Tuvimos otro en el que tuvimos como a los locales hablando de banca de inversión, por ejemplo, y de grandes proyectos de infraestructura. En fin, tenemos todos los años una conferencia macroeconómica, y sacamos un informe de coyuntura macroeconómica todos los años, al que siempre nos acompañan invitados, pues que siempre es muy interesante oír, como el exministro Juan Carlos Echeverri, como el ex viceministro Andrés Escobar, como María Inés Agudelo, en fin. Esto para darles una probada nomás de lo que hace la escuela, de lo que tenemos en la escuela.
pero no quiero pues usar más tiempo, creo que ya estoy un poquito pasado. Lo voy a dejar ahí, pero espero que con esto se lleven una idea general de la escuela a la que hacen parte o la que quieren hacer parte. Gracias al decano por su presentación. Decano, una pregunta que se realizan muchas personas es la siguiente. ¿Por qué estudiar en este momento? ¿Qué argumentos podríamos compartir con quienes se formulan esta inquietud? Hombre, sí, pues, eso es algo que es natural y yo esperaría que todos se lo pregunten. Uno se lo debe preguntar en todo momento que vaya a estudiar, pero sobre todo se lo debe preguntar ahora, cuando hay tanta incertidumbre, cuando estamos en medio de una situación económica difícil, cuando estamos teniendo, digamos, cifras de actividad económica un poco desalentadoras, con el desempleo subiendo, con algunos negocios desistiendo, quebrando, y en los que están funcionando pues con un rezago importante. Entonces, más que nunca, pues ahora uno sí se pregunta por qué estudiar en estos momentos. Y yo lo que puedo decirles es que esto que estamos viviendo, esto va a pasar. Es decir, las economías del mundo suben, bajan por unos periodos cortos de tiempo y luego vuelven y arrancan. En realidad la humanidad lo único que ha hecho en los últimos 300 años es progresar y cada vez a un ritmo más acelerado. Aquí, por ejemplo, están viendo simplemente un indicador ustedes saben, los que estudian finanzas y los que estudian economía, que pues los indicadores de mercados bursátiles, no en el día a día, pero en el largo plazo, están reflejando digamos, el valor presente neto de las futuras utilidades de las empresas, lo que a la larga está diciendo el desempeño futuro de las economías. Y fíjense que aquí vemos los periodos, digamos, de caída, los periodos negativos, los periodos en los que los mercados suben, en los que los mercados tienen ganancias porque la economía se desempeña bien. Y pues miren lo cortas que son las ventanas las ventanas de recesión o las ventanas de caída en esos mercados. Así es que esto para decir que de esto nos vamos a recuperar más temprano que tarde. Y la pregunta es, ¿cómo quieren ustedes que los coja esta cresta, esta ola ascendente? ¿Quieren que los coja sin un diploma de posgrado, que cada vez en este país pues va siendo como más indispensable tener un diploma de posgrado, no solo un diploma, tener entrenamiento de posgrado? Quieren que esa cresta ascendente los coja sin un entrenamiento y un diploma de posgrado. Sobre todo, piensen que los que de alguna forma están metidos tanto en economía como en finanzas, sabemos que los recursos más escasos generalmente son los que obtienen mayores retornos. Entonces, piensen que si va a haber pocas personas que pueden estudiar en estos momentos porque definitivamente su negocio quebró o porque en su trabajo definitivamente no hubo forma de que le dieran el tiempo porque estaba trabajando 20 horas al día o yo que sé, por alguna razón realmente de fuerza mayor. Habrá muchas personas que no podrán hacerlo. Entonces, los que lo puedan hacer, lo puedan pagar o con un crédito blando o porque tienen sus ahorros o porque tienen unas horitas que pueden dedicar a estos programas, van a ser el recurso escaso dentro de 3 años. Cuando la economía esté volviendo a crecer, va a haber muchas personas que no van a poder usar estos 2, 3 años para estudiar, entonces los va a coger esa ola creciente, ascendente de la economía, sin un entrenamiento de posgrado, y ustedes, los que decidan hacerlo, van a ser ese recurso escaso que va a obtener un mayor retorno. Y simplemente para, digamos, apuntillar o apuntalar más este tema del retorno, pues aquí ven ustedes los retornos a la educación en el mercado laboral, y pues fíjense que, pues si bien una persona con educación universitaria gana el doble que una persona con educación técnica, una persona con posgrado gana casi el doble de lo que gana una persona con formación universitaria. Eso es un retorno por hacer un programa de 2 años o de año y medio en algunos casos, obtener un retorno de el doble, o digamos unos ingresos que son el doble
de lo que sería con formación universitaria. Yo creo que eso es un rendimiento que a cualquiera debería llamarle la atención. Pero fíjense en esto otro, pensando precisamente ahora en dónde está el desempleo, a dónde está subiendo, fíjense en las tasas de desempleo de quienes tienen estudios de posgrado. Realmente son muy bajas. Y fíjense que son muy parejas entre hombres y mujeres. Y para terminar de responder esta pregunta, simplemente miren aquí, a lo mismo, digamos, estamos mostrando casi lo mismo en un estudio pues de Fernando Tenjo de hace unos años, mostraba que esa curva de retornos a la educación, en el eje horizontal vemos los años de educación y en el eje vertical vemos el logaritmo de los ingresos laborales. Esa curva es exponencial aún en logaritmos. Es decir que un año de educación extra en Colombia tiene un premium muy alto y la razón es que es muy escaso, muy pocas personas lo pueden hacer. Y fíjense que en Colombia pues los retornos a la educación superior son bastante altos comparados con el resto de la región. Estos serían como argumentos para pensar en su futuro y estudiar en este momento. Yo alguna vez oí en una época de mucha incertidumbre en una conferencia al director como de inversión de fondos, de los grandes fondos de pensión de Inglaterra, y le preguntaban en qué invertir, en qué poner la plata, y el tipo salió con una respuesta que nadie en el público no esperábamos, porque él administra unos portafolios gigantes de pensiones, y nos dijo, la mejor inversión que ustedes pueden hacer es en capital humano. Es lo que ustedes saben hacer, es la que más rentabilidad va a tener. Así es que yo simplemente repito con estos argumentos lo que le oí en su momento a esta persona. Esa sería mi respuesta, Carolina. Pues espero que les ayude a quienes están aquí a sopesar los argumentos y esto les ayuda a tomar decisiones. Gracias, decano. En relación con esta pregunta, las personas que quieren iniciar un posgrado se formulan otras relacionadas con las metodologías de aprendizaje y enseñanza que se tiene al momento de no poder acceder a una presencialidad en el aula de clases 100%. ¿Qué podríamos compartir sobre estas metodologías que la escuela y sus posgrados adoptaron para afrontar los cambios al inicio y de cara a este semestre de 2022? Bueno, yo aquí puedo dar unas luces sobre lo que lo que hicimos como universidad, pero quiero pasarle la palabra también a Hernán y a Judith para que nos den un poco más de detalles sobre, por ejemplo, el programa en el que ellos coordinan, que es la maestría en administración financiera, como para darle algo más de detalle y de ejemplos puntuales. Pues la universidad desde marzo, bueno, la universidad viene trabajando en cosas de estas desde hace mucho más, desde hace años, pero a un ritmo mucho más lento. Desde marzo tuvimos que acelerar muchísimo nuestro trabajo en estos cinco frentes: modelación académica, gestión del aprendizaje, acompañamiento integral a docentes, acompañamiento integral a estudiantes y ecosistemas físicos y digitales. Aquí tuvimos que hacer, en esto de gestión del aprendizaje, tuvimos que hacer un montón de innovaciones educativas. Tuvimos que transformar los objetivos de aprendizaje, las metodologías de enseñanza, las evaluaciones, los recursos que usamos. Tuvimos que sistematizar la experiencia, tanto el diagnóstico como las innovaciones educativas, las lecciones, las buenas prácticas. Y bueno, creamos pues como todo un repositorio, una colección de recursos donde llegamos a acumular hasta casi 200 recursos de apoyo, de formación. Establecimos unos canales muy directos de comunicación remota, establecimos un apoyo a los docentes para los diseños. Una cosa que tiene la universidad que es un área dedicada a la innovación y el éxito la innovación pedagógica y el éxito de los docentes. Esa área acompañó muy de cerca los diseños o los cambios que tenían que hacerse en los diseños de las clases, en las evaluaciones, en el uso de herramientas y plataformas. Piensen, por ejemplo, que nosotros, yo personalmente, hasta el 15 de marzo, creo, no había oído hablar de Microsoft Teams y apenas había usado Webex un par de veces y Zoom quizá, pero hoy en día pues hicimos la transformación, el vuelco a operar en Microsoft Teams, por ejemplo, todas nuestras clases con todo tipo de herramientas que están embebidas allí, o si no, adicionándole algunas, desde las más
digamos, los rudimentarias de urgencia, como un tablero al que se pueda enfocar la cámara, hasta tabletas digitalizadoras que ya presentan en la pantalla a los estudiantes lo que el profesor está escribiendo, en fin, metodologías pues asincrónicas, y demás. Hemos acompañado a los estudiantes muy de cerca. Hoy, bueno, además de que les incrementamos mucho la oferta de cursos que son, digamos, en línea o remotos, como por ejemplo la alianza que logramos con Coursera, que les dio acceso a más de 3.800 cursos y certificaciones. Esto también lo estamos haciendo, por ejemplo, con el TEC de Monterrey en unas líneas de trabajo específicas, que son como 8, me parece, algo así. Acompañamos estudiantes con préstamos de equipos, por ejemplo, prestamos 232 equipos de cómputo, y no crean pues que fue mandar un computador de la sede de AFIT a la Loma de los Balsos, pues, o a Laureles. Fue mandar computadores a Tuluá, Buenaventura, Manizales, a Montelíbano, es decir, fue llegar hasta donde más pudimos. El que no tuvo acceso a un computador o no pudo conectarse el semestre pasado fue porque no alzó la mano, porque les llegamos a todos, e incluso hubo muchos que nos dijeron, bueno, me están prestando un computador, pero es que no tengo internet. Pues les ayudamos con el internet, dimos 52 subsidios para que pagaran sus conexiones a internet en todas las disciplinas. Así es que pues hemos acompañado muy de cerca a los estudiantes, y no solamente en la parte académica, tecnológica y de recursos, sino también en la parte de salud mental, que ustedes saben que con estas condiciones, pues digamos, de aislamiento, pues se despiertan muchas vulnerabilidades en materia de salud mental, así que los hemos acompañado pues muy de cerca. Ya hay un montón de números que no me voy a detener en ellos, pero también hemos tratado de mantener todo lo que hace la universidad, que no es solo ir a clases, sino todas las expresiones pues de desarrollo artístico y cultural, y los grupos estudiantiles, los hemos mantenido vivos aún desde la distancia física, pero la cercanía digital. Entonces, pues el trabajo ha sido muy intenso, tanto acompañando profesores como acompañando estudiantes. Este es el trabajo que ha hecho la universidad. De pronto Hernán o Judith nos pueden contar un poquito más de ejemplos y cosas que se han llegado a hacer desde los programas mismos, desde los programas de la escuela en particular. Ok, gracias César. Bueno, sí, el tema de estos programas pues que tienen un trasfondo técnico y matemático pues preocupa, porque la experiencia virtual no es igual que cuando uno está pues presencialmente. Sin embargo, hemos tenido pues una ventana de aprendizaje muy interesante el semestre pasado, y ahí hemos logrado fundamentalmente tomar algunas medidas que ayudan a que este aprendizaje de esta parte técnica matemática sea muy bien llevado por el estudiante. Obviamente va a implicar un esfuerzo adicional por parte del estudiante, pero ese esfuerzo adicional se ve muy bien recompensado para quienes asumen el reto y lo sacan adelante. Por ejemplo, hay una cosa que nos beneficia mucho, y es que aunque nuestros programas de finanzas tienen un contenido matemático, son muy aplicados. Entonces, al ser aplicados, hemos tenido unos espacios muy interesantes para utilizar hojas electrónicas y software de apoyo, como algunos pues de econometría, algunos asociados con estadística, en las mismas plataformas de mercado como Bloomberg, en la cual hemos logrado pues desarrollar algunas flexibilidades para que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera sincrónica en todas estas plataformas y, digamos, aterrizar los conceptos teóricos a la práctica de una manera muy adecuada. Hemos incrementado también los espacios con los profesores que dictan los cursos que tienen contenido, por ejemplo, estadístico, matemático, y lo que hemos hecho es que incluso cosas que no se hacían presencialmente ahora se pueden hacer de manera virtual, porque ya los estudiantes, si tenemos una clase al inicio de la semana y otra al final o cada 8 días normalmente, pues entre la semana, durante la semana,
se pueden buscar espacios de trabajo mucho más personalizados con los profesores, y los profesores están ya entrenados para hacer una asistencia mucho más personalizada en aquellas cosas que durante la clase sincrónica no pudieron quedar muy claras. Entiéndase pues que clase sincrónica quiere decir que es que nuestros contenidos no son virtuales, sino que es el profesor el que está de alguna manera dictando la clase a través de la vía digital, pero presencialmente. También hemos mejorado muchísimo las metodologías de interactividad, que es un elemento clave en este proceso, y es que los contenidos y las presentaciones y los casos que desarrollan los profesores están diseñados para que el estudiante participe dentro de la sesión sincrónica, y con eso nos estamos dando cuenta de si va por buen camino, si está entendiendo bien, si está aplicando las cosas bien. Y entonces, digamos que hemos vinculado pues todas estas herramientas metodológicas, todo este software, todos estos espacios adicionales de acompañamiento para que, digamos, el aprendizaje de los contenidos matemáticos pues no sea un problema, y los estudiantes que de alguna manera se involucren y se metan pues en el reto puedan tener una comprensión mucho mayor de estos temas. Creo que esa es una de las cosas de los temores que hay, y creo que básicamente lo estamos trabajando muy bien. Gracias, profesor Hernán. Nos llega una pregunta de uno de nuestros invitados que nos preguntan si la maestría en finanzas tiene alguna experiencia internacional. Bueno, la maestría, aunque pues yo soy el coordinador de la maestría en Administración Financiera, la maestría de Ciencias en Finanzas tiene la posibilidad de hacer intercambios también. Recientemente firmó uno con la Universidad de Essex en Londres, perdón, en Inglaterra, digamos que allí hay una posibilidad también de intercambio internacional con esa universidad. Pero además la maestría en ciencias tiene un convenio de doble titulación con FIU en la Florida International University, donde pueden también allá terminar la maestría y obtener el doble título. Y además tiene varias experiencias o varios espacios de intercambio internacional que no necesariamente implican el doble título. Tiene la posibilidad también de directores de tesis de fuera del país, y tiene la posibilidad también la maestría siempre en todas sus estructuraciones, en la revisión de sus programas, en todo, siempre ha tenido la posibilidad de visitantes internacionales que nutren todo el contenido de la maestría. Entonces yo diría que la maestría en ciencias también tiene un enfoque muy internacional. Hernán, y perdón, claro, de paso podríamos responder la misma pregunta para la MAF. Bueno, la MAF sí, decano, la MAF sí tiene un contenido internacional, digamos, bastante, que en estos años ha ganado muchísima participación. Básicamente hay tres pilares de la visión internacional de la MAF. El primer pilar son sus certificaciones. Tiene las dos mejores certificaciones a nivel internacional que pueda tener cualquier programa de finanzas, que es la del CFA y la del FRM. Entonces eso implica que todos los contenidos nuestros están, digamos, recogidos en el Body of Knowledge de estas dos certificadoras internacionales, que nos garantizan que podemos preparar a un profesional para trabajar en cualquier parte del mundo, porque le estamos dando pues la vanguardia. Ese es el primer pilar. El segundo pilar son los títulos de doble titulación, los acuerdos de doble titulación, perdón, que ya el decano los mencionó, pero va a actualizar las cifras. En Brandeis ya tenemos 5 estudiantes, de ellos 3 han sido becados con becas de aproximadamente $50,000. En la Universidad de Pompeu Fabra tenemos una doble titulación de banca y finanzas. En este momento hay un estudiante y hay 2 que van a viajar, 2 más. Y en la Universidad Carlos III tenemos también una doble titulación con la maestría en finanzas, y allá hemos tenido 4 estudiantes. Actualmente hay uno que está haciendo su práctica en el BBVA allá en Madrid. Entonces, ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es la interacción pues con profesores internacionales, que la tenemos en 2 espacios. El primer espacio son los cursos de verano, en donde vienen muchísimos profesores internacionales y practitioners
banqueros de inversión, operadores pues, de portafolios de inversión internacionales que vienen a dictar clase acá, o se conectan, digamos, en el caso como pasó en estos cursos de verano pasados. Entonces, los cursos de verano siempre son con profesores internacionales y tenemos todos los años una experiencia internacional en verano que hacemos a universidades de Europa o Estados Unidos en el mes de junio, finalizando el mes de junio, donde nuestros estudiantes se van a tener una experiencia en la cual en la mañana tienen clases en estas universidades, se les otorga pues un certificado, pero en la tarde tienen visitas y entrevistas con empresarios de distintas empresas de primer nivel en Europa y en Estados Unidos, en donde, digamos, intercambian elementos de la práctica profesional financiera asociadas a las industrias que visitamos. Yo diría que esos son como los tres pilares de internacionalización que tiene el programa. Muchas gracias, profesor Hernán. Nos llega otra pregunta a nuestros invitados. ¿Qué competencias rescatarían ustedes que se han fortalecido en este momento en nuestros estudiantes de posgrado y se fortalecerán en quienes inicien ahora sus estudios? Bueno, competencias. Específicamente, yo no sé si el decano César quiere referirse a eso primero. No, no, la verdad yo te iba más o menos a dar la palabra. Yo simplemente iba a decir que pues hemos, con esta experiencia que nos tocó vivir, yo creo que pues nosotros lo hemos vivido, pero incluso los estudiantes aún más, es que pues los estamos preparando ahora para algo que algunos de quienes hicieron estos programas de posgrado anteriormente no alcanzaron a prepararse porque no lo necesitábamos en su momento, y es en estas competencias digitales, digamos, a no solamente tener reuniones, sino a lograr mucho más desde la distancia, lo cual ahorra en costos, en tiempo, optimiza pues un montón de recursos. Entonces, esas son habilidades que digamos, tanto la empresa o el sector, el mercado laboral les va a pedir en el corto plazo, y ya las están adquiriendo los estudiantes de AFID, están aprendiendo a hacer redes desde la distancia. Eso es algo que, por ejemplo, en los programas de investigación se tenía, digamos, se tiene dominado hace rato, porque la investigación hace mucho tiempo que traspasa fronteras, que se hace por redes internacionales, y la gente no está viajando todo el tiempo, sino que se reúnen, se colaboran. Entonces, se ha disparado, por ejemplo, el uso y el entrenamiento en el uso de herramientas colaborativas, estas en las que se pueden, digamos, modificar documentos en tiempo real de un lado y de otro. Estas son cosas que se han hecho muy necesarias en estos momentos. Así que ha habido pues como una serie de habilidades adicionales que sean más por necesidad, pero que finalmente van a terminar siendo muy valiosas en el mercado laboral en el corto plazo. Pero pues sí hay algunas cosas más específicas de los programas que creo que Hernán y Joy pueden resaltar. Sí, decano, específicamente en la maestría de Administración Financiera, pues nosotros, después de, precisamente por la investigación que nos permite estar en estas certificadoras internacionales, pues hemos privilegiado las competencias del financiero del futuro, que básicamente es su visión estratégica, su conocimiento técnico tanto en mercados financieros como en finanzas corporativas, el tema de gestión y análisis de riesgo, el tema pues del criterio para modelación, el tema de integridad, que ha sido también fundamental. Y producto de privilegiar esas competencias, pues hemos logrado en nuestra última encuesta de acreditación obtener resultados muy importantes desde los egresados y de los estudiantes, que como el enfoque de nuestro programa es muy aplicado, por ejemplo, tengo aquí datos de las últimas encuestas que hemos hecho. El 86% piensan pues que la aplicabilidad del contenido es supremamente útil. Tenemos básicamente una satisfacción con el programa del 94.3%. Más del 60% de nuestros egresados tienen un salario igual o superior a 6 millones de pesos,
y adicionalmente nuestros egresados, el 55% está trabajando, ha recibido ascensos o promociones laborales después de haber terminado la maestría, y el 43% de nuestros egresados hoy está vinculado a una multilatina o a una multinacional. Gracias, profe Hernán. La profe Judith nos iba a complementar la respuesta. Hola, buenas tardes, Carolina y todos, ¿cómo están? Muy bien, Judith, muchas gracias. Sí, no, yo creo, Carolina, que Hernán ya ha dado la respuesta pues como a la inquietud de manera muy completa, entonces como para no redundar, si quiere le damos paso a las siguientes preguntas. Listo, profe, mil gracias. Le recordamos a todos los asistentes que a través del chat estamos recogiendo las preguntas y al finalizar el espacio daremos un tiempo de respuestas. Queremos también que en este espacio los asistentes puedan conocer el plan de regreso seguro que está desplegado en la universidad para este inicio de 2022. Nos acompaña Isabel Gutiérrez, directora delegada de Rectoría, y nos contará sobre esto. Gracias, Isa, por tu presencia en esta charla. Vale. Buenas tardes para todos, en especial para todos aquellos que también se están conectando desde Bogotá y Pereira. Un poquito lo que yo les voy a contar es cómo la universidad se viene preparando para el retorno al campus, para aquellos que están en Medellín o que van a, o que se están inscribiendo o matriculando en la de Medellín, o que están en las sedes de Pereira y Bogotá. No sé si esta tarde tenemos personas de otras ciudades. Si es así, porfa, cuéntenme por el chat para yo saber un poquito, digamos, qué información tengo que proporcionar. Esto que les voy a contar, pues la verdad es bastante rápido, pero antes como de empezar quiero decirles que pues creo que para ninguno de nosotros es nuevo, que estamos viviendo pues unos tiempos de incertidumbre enormes, y la universidad ha procurado, digamos, prepararse de la mejor manera para dar apertura a nuestro campus. No obstante, pues estamos inmersos en esta incertidumbre de no saber muy bien cómo se va a seguir comportando la pandemia. Cada una de las ciudades, Medellín, Bogotá, Pereira, pues tienen un comportamiento distinto. Por lo tanto, lo que yo quiero decirles es, estamos preparados para dar inicio, estamos preparados para dar la apertura al campus. Lo que pasa es que no tenemos certeza de cuándo va a ser eso. Por el momento, sabemos que no vamos a dar apertura al campus el 1 de agosto, como en algún momento lo habíamos manifestado. Pero bueno, les voy a contar un poquito más en detalle qué estamos haciendo, qué ya tenemos listo y qué estamos esperando de parte de las autoridades locales, que son las alcaldías y las secretarías de educación, digamos, de estos 3 municipios. Entonces, un poco contarles los lineamientos del gobierno nacional. Dan cuenta que nosotros podemos tener un aforo en el campus de Medellín, más o menos del 40%. Ese aforo da cuenta de que podemos tener alrededor de 3.200 personas en el campus. Esas 3.200 personas son en total, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y contratistas que están dentro de nuestra universidad. Y llegamos a esa suma de los 3.200 personas porque el ministerio nos ha establecido un distanciamiento entre 1.6 y 2 metros entre cada uno de los estudiantes. Es este distanciamiento entonces el que nos lleva a este número en particular. Para el caso de Pereira, pues igual, y para el caso de Bogotá también, debemos seguir este mismo lineamiento de distanciamiento. Para el caso de Bogotá, digamos, por el hecho de que estamos operando en este momento en hoteles, lo más seguro es que estaremos operando desde el Hotel Casa Carton, y el hotel ha proporcionado unos salones que garantizan ese distanciamiento de los 2 metros entre estudiantes. Y para el caso de Pereira, se están también estableciendo los protocolos de bioseguridad para el campus de Pereira con el fin de mantener estas mismas normas. Un poquito pues esto es lo que ya se nos ha vuelto cotidiano en todos los espacios, cómo hacemos la desinfección, cómo el campus se ha preparado para tener lavamanos, alcohol glicerinado, la toma de temperatura. Este arco que ustedes ven aquí en el extremo es un arco que cuenta a las personas que están entrando al campus para nunca superar ese aforo.
y también toma la temperatura para asegurarnos de que nadie pues tiene algún síntoma de fiebre. El campus está vestido, digamos, con todas estas piezas gráficas para reforzar esa responsabilidad del autocuidado, del distanciamiento, del lavado de manos. Ahorita les voy a mostrar unas piezas de cómo está ya, unas fotos de cómo está ya el campus, para que vean un poquito cómo nos estamos preparando y pues ese deber que tenemos cada uno de nosotros de garantizar no solamente la propia seguridad, sino la seguridad de los demás. De esta manera, la gente entra al campus y tenemos un grupo que ha preparado un modelo matemático de previsión de densidades y control de aglomeración. Esto lo hacemos, digamos, con estos arcos que les mostré de conteo y una aplicación que hemos diseñado para ingresar al campus que hace seguimiento al desplazamiento interior de las personas. Entonces, lo que nos permite ver dónde se están aglomerando, dónde nos está guardando ese distanciamiento y podemos tomar decisiones muy prontamente. Todo el campus, obviamente, como les mostré, estará lleno de esas imágenes gráficas, pero también de unos videos y unas animaciones recordando pues esos comportamientos y esas conductas que esperamos de quienes entran al campus. Entonces, pues ya les conté esas rutinas de desinfección y esa demarcación. Aquí les voy a mostrar ahorita, yo me voy a ir y después me voy a volver, perdón, pero es que esto creo que está un poquito, pues primero digamos un poquito como para mostrarles esto. Esto es un taller de la universidad actualmente, entonces lo que hacemos es bloquear alguno de los, digamos, de los espacios para garantizar ese desplazamiento del que yo les hablaba. Miren, esto digamos son los baños, entonces se bloquea un lavamanos, siempre garantizando ese distanciamiento. En todo el campus están pues entonces estos antibacteriales y todo el tiempo recordándonos ese deber de autocuidado. Miren, estos son, digamos, recordando un poco ese comportamiento que esperamos de quienes van a estar dentro del campus. Y me voy a devolver aquí porque me fui. Y un poco es, que es, digamos, la gran discusión que hemos tenido como en los últimos meses, y aquí César y los coordinadores podrán decirlo, y es quiénes entonces ingresan al campus. Yo creo que al principio me olvidó decirles que hemos establecido como unos criterios de priorización de entrada al campus. Dentro de esos criterios de priorización están los estudiantes de posgrado, los estudiantes de primer semestre, los estudiantes de música, talleres y laboratorios. Pero, pues, por supuesto, sabemos que, les vamos a poner un ejemplo, si hay, digamos, una priorización de un grupo de más que va a ir al campus, o a Pereira, o a Bogotá, siempre que hablo de campus, quiero que lo entiendan como en el aula de clase, cualquiera que sea la ciudad en la que se encuentren, pero alguno de ustedes a quienes se le priorizó ir al campus, o bien tiene hijos menores de 5 años, o vive con sus papás que son mayores de 70 años, o tiene algún tipo de comorbilidad, no sé, una diabetes, enfermedades congénitas, cáncer, inmunosupresión, cualquiera de ellas, y no quisiese ir al campus, pues la universidad entonces, digamos, garantiza que ustedes puedan seguir sus clases mediante una tecnología que hemos adoptado. La universidad ha comprado unas cámaras y unos micrófonos que estarán ubicados en los salones de Pereira, Bogotá y Medellín, que puedan simular la clase que estamos dando. O sea, si tú no pudiste ir al campus y ese día había clase presencial, entonces pues te podrás conectar un poco de manera remota al aula, un poco para tener esa experiencia que tendrías en la presencialidad. Entonces así más o menos se ve. Estas es las cámaras de las que les estoy hablando. Esa cámara es 360, entonces se puede ver al profesor, se puede hacer zoom en el tablero, un poco, digamos, escuchar a los compañeros cuando hacen preguntas o cuando hay participación por parte de ellos. No me voy a detener aquí porque es el tema de los laboratorios, pero bueno, los laboratorios también tienen una propia tecnología. Bueno, aquí está el laboratorio financiero que sí tiene que ver con ustedes, pero bueno, van a tener una tecnología un poquito distinta, unas tablets, unas cámaras, unos micrófonos, pero bueno, sé que para el caso del laboratorio financiero, pues ya encontraron unas soluciones distintas para poder dar continuidad a lo que se hace en Bloomberg y demás. La universidad a su vez pues venía trabajando con las universidades del G8, que son pues las universidades de la región en Medellín, y establecimos un protocolo conjunto. Hubo, digamos, unos grupos de investigación que estuvieron bastante alineados para diseñar un protocolo muy robusto que de alguna manera pues brindara las mayores condiciones de seguridad para quienes van a ingresar al campus.
es un poquito, pero esto tiene mucho más que ver con los laboratorios, y este es un resumen, digamos, de lo que les he venido contando. Y estos son los lineamientos que la universidad ha venido implementando para garantizar que quienes ingresen al campus pues tengan las medidas suficientes que mitiguen el riesgo de contagio. Como les digo, a mí cada vez que nos vamos acercando a la apertura del campus me da un poco más de susto hacer esta presentación, porque pues bueno, se dieron cuenta quienes viven en Medellín, pero quienes viven en Bogotá aún más, pero por ejemplo quienes viven en Medellín, la semana pasada hubo unos contagios en la Universidad Nacional, entonces la Universidad Nacional, la de Antioquia, toman la decisión de no dar apertura a sus campus en agosto, unas medidas bastante restrictivas en Bogotá, pero bueno, eso no hace que no estemos avanzando en la posibilidad de poder abrir el campus lo más pronto posible. Los protocolos de bioseguridad para las 3 sedes ya están listos y ahorita estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con las Secretarías de Educación para erradicar los modelos de alternancia, que es un poquito ese concepto que ustedes han venido oyendo del Ministerio. Por último, quería contarles a ustedes que este año, y creo que por eso esa es una buena razón de por qué hacer su maestría o su especialización este año, y es que la universidad, pues entendiendo un poco la situación financiera en la que se encuentran pues las familias en el país, ha puesto a disposición de su comunidad unas alternativas de financiación, pues consideramos nosotros bastante buenas. Estas no son las alternativas de financiación convencionales, este es un modelo que se creó única y exclusivamente para este año frente a la crisis de la pandemia, y tenemos una alternativa de financiación pues bastante interesante, que es la de corto plazo a 0% de interés, y pues no voy a decir que la de largo plazo no sea interesante, es bastante interesante, pero por supuesto es bastante atractiva esta de corto plazo. Seguramente ahorita Vane o Caro, Perdomo, les contarán pues como más en detalle si existiese alguna duda alrededor de las alternativas de financiación. No obstante, también queremos contarles que tenemos o hemos diseñado un hub de atención de apoyo permanente a los estudiantes. Aquí están las líneas de atención telefónica, este es un teléfono, es vía WhatsApp o por correo electrónico. Acudan a nosotros, de verdad, cuéntenos, juntos seguramente vamos a poder encontrar una alternativa. Nosotros creemos que tenemos unos mecanismos de financiación bastante cómodos, así que pues ponemos a disposición este servicio que les pueda ayudar a definir ese plan de pagos, que les pueda ayudar en ese proceso de materializar la matrícula. Nuevamente a todos, pues muchas gracias.